Fundación Emprender presenta el segundo capítulo de su podcast, Lo que nadie te cuenta, con Vicente Wilson y Catalina Echavarri. Estimados auditores, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Lo que nadie te cuenta. ¿Cómo estás, Catalina, que siempre me acompaña en este programa? Hola Vicente, aquí muy bien, empezando este marzo bien ajetreado, con cambio de casa, los niños de vuelta al colegio, retomando todas las actividades laborales, así que ha sido bien intenso, pero muy contenta. Oye, y estoy emocionadísima por el tema de hoy día, qué entrete. Cuéntanos cómo estás tú y qué se nos viene para hoy día. Sí, pues mira, yo estoy bien, también ha sido un marzo bien ajetreado, fue aterrizaje forzoso, pero ya bastante mejor, todo andando sobre ruedas. Y para el tema de hoy día, lo vinimos trabajando bastante y hubo un dato principal que fue el que nos hizo cuestionarnos esta materia que vamos a trabajar hoy día. Es que en una encuesta del Gallup Internacional, el 83% de los encuestados contestó que no está contento con lo que hace hoy día en su trabajo o a lo que se ¡Wow! dedica. 83%. Y esto es una encuesta a nivel internacional, con decenas de miles de encuestas, así que es algo bastante representativo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto estamos diseñando nosotros, como seres humanos, como adultos, una carta de navegación de vida que nos permita desplegar nuestro potencial e interés? Y también preguntarnos si estamos viviendo coherentemente con nuestros valores, si lo que nosotros estamos haciendo hoy día tiene alguna relación con lo que nos gustaría hacer. ¿Cómo logramos planificarnos también para tener una vida con propósito? Y para esto hemos invitado a José Ramón Jotar, que es 50% coach, 50% empresario, y que está dedicado en este momento de su vida, ahí nos va a contar un poco más de detalle, a trabajar el propósito especialmente en empresarios. Bienvenido, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, Cata. Gusto Muy saludarlo. buenos días. Qué gusto tenerte por acá, José Ramón. Para nosotros es un orgullo. Y este mix entre 50% empresario, 50% coach y una persona que anda en búsqueda de propósito y estudiándolo permanentemente, para mí personalmente es un honor poder tener esta conversación contigo. Y me gustaría empezar con la pregunta clásica de nuestro programa. Y es, ¿qué es lo que nadie cuenta acerca del propósito? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. La pregunta es muy amplia, ¿ah? Pero en mi experiencia, lo que nadie cuenta es tal vez que nos damos cuenta o muy tarde o no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en la vida. Como decía Vicente, hay una gran cantidad de personas que no está contenta con lo que hace o con su trabajo, los niveles de engagement cambian. El mundo está cambiando muy rápido, eh, y hoy día, bueno, está claro que va a seguir cambiando, ¿no? Y cuando uno no tiene la carta de navegación, el norte claro, hay una frase que dice, cuando el norte no está claro, todos los vientos son contrarios. Y vivir crisis externa sin un claro sentido del propósito personal, de lo que uno quiere realizar, por lo que uno se apasiona y vive, es muy difícil. Y eso se transmite a la familia, a la empresa, a nuestros colaboradores y afecta notablemente nuestros resultados. Claro, me imagino. Eso me llama muchísimo la atención lo que comentaba Vicente, de que el 83% de los encuestados diga que no está contento con lo que hace. Qué difícil levantarse todos los días con esa sensación de no me gusta lo que hago. José Ramón, yo no sé si todos nuestros auditores tienen claro lo que es el propósito. ¿Nos podríais contar brevemente en qué consiste el propósito? Eh, yo puedo dar una versión, ¿no? de qué es lo que es el propósito. A mí me parece que el propósito, y utilizando una metodología eh, que viene de Japón, que se llama Ikigai,
en que Iki significa vida y Kai la realización de lo que uno desea y espera de la vida, o en otras palabras, una vida que realmente merece la pena ser vivida. Nos habla de 4 aspectos en los cuales nosotros podemos revisar si están alineados para definir nuestro propósito. Eh, Uno es lo que uno ama, por lo que uno se apasiona, lo que uno realmente vibra con hacer, es donde nos sentimos eh, viviendo una vida plena. Entonces está lo que amo. Un segundo aspecto es ¿para qué soy bueno? ¿En qué me destaco? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me es más natural hacer? El tercer punto es cómo impacto en el mundo, cómo impacto en mi familia, en mi empresa, en mi comunidad o más allá. Y el cuarto es por lo que me pueden pagar o de lo que puedo vivir. Entonces, creo que es un buen modelo como para plantearse cómo encuentro mi propósito. El propósito está en el centro de la intersección de estas cosas, o sea, de lo que amo, de lo que soy bueno, cómo impacto en el mundo y por lo que me pueden pagar. Ahí se encuentra y se conjuga nuestra pasión, ¿no es cierto? Nuestra misión, nuestra profesión y nuestra vocación. Wow. Eh, y eso es lo notable de esto, que muchas veces no nos hacemos las preguntas y vivimos o por lo que nos pueden pagar de nuestra profesión, o estamos dedicados a nuestra vocación, en algunos casos más altruista, eh, o la misión, pero la pasión muchas veces la dejamos de lado y cuando uno tiene desalineado esto, eh, no se vive tan plenamente ni tan feliz. Ah, no me cabe duda. Y qué interesante estos puntos que plantea. ¿Ah? Me llaman mucho la atención y creo que muchas veces pueden ser difíciles de definir. José Ramón, nosotros que tenemos el gusto de tenerte como facilitador en la fundación y que debido a tu trabajo también te rodeas de muchísimos empresarios, ¿cómo ves tú el tema del propósito acá en Chile con nuestros empresarios, nuestros profesionales? ¿Qué es lo que ves? Eh, yo veo distintas realidades, pero creo que hay una gran oportunidad. Eh, Propósito, en alguna literatura podemos hablar de propósito o de sentido, ¿sí? Y lo que, y tú decías, Cata, qué difícil es levantarnos todos los días eh, si no tenemos claro qué es lo que nos resuena o por lo que estamos. Yo creo que ahí es la empresa cómo puede alinear el propósito, el sentido de ser de la empresa con el propósito o sentido de ser de sus trabajadores. En la medida que yo me siento parte y puedo ser algo más grande que yo mismo, y ese más grande lo encuentro en la comunidad en la cual yo trabajo y tantas horas al día o me desempeño, creo que hay una oportunidad grande de darle un sentido distinto a nuestro trabajo, a nuestra empresa y a nuestra vida. Y lo vemos, hoy día todos entendemos, creo yo, que las empresas muchas veces, para poder vivir todos los cambios que enfrentamos, tienen que cambiar. Lo estamos viviendo en nuestro país hace varios años, que no tiene que ver necesariamente con un tema social, ni con un tema de una pandemia mundial o con el calentamiento global. Es una serie de factores, pero si uno no se encuentra a sí mismo, es difícil que sea sostenible la empresa, porque la empresa son personas. Oye, José Ramón, y un poco siguiendo por ese, por esa beta que has abierto y especialmente en los empresarios, ¿ah? Uno podría sospechar que los empresarios podrían tener más claro su propósito o estar más alineados a su propósito que, por ejemplo, alguien que es dependiente, porque tienen el toro por las astas, digamos, sobre todo a los que les va bien, porque en el fondo son más dueños, digamos, de lo que realizan. ¿Eso es tan así o tú ves que hay empresarios que en algún momento de su vida perdieron su propósito o les cambió y no se han dado cuenta y siguen una actividad anterior? Si pudieras en el fondo hacer una
una profundización entre la relación de los empresarios con su propósito y sobre todo lo que has visto tú en esa materia. Vicente, lo que hemos visto en la fundación a través de los años, participando con tantos empresarios, me llama la atención, y la pregunta es para ti. Tú has visto esto, me imagino, porque te resuena la pregunta. ¿Cuántos empresarios quieren vivir los últimos 20 o 30 años de su vida de una manera distinta como la están viviendo? ¿Cuántos quieren cambiar la actividad profesional por otro tipo de actividades? Y muchas veces llegamos a los 50, 60 años, habiendo trabajado mucho, habiendo dejado tal vez cosas importantes en el camino. Y nos damos cuenta tarde. Nuestras pasiones, te insisto, nuestra misión. Algunos quieren dar de vuelta lo que han recibido, otros quieren cambiar de actividad, pero yo no conozco a ninguno que diga, mira, yo voy a seguir los próximos 30 años de mi vida trabajando como hasta hoy día. Salvo que esté alineado, viva alineado. Yo creo que la pregunta es si vivimos alineados a nuestros valores, a nuestro sentido de vida, o vivimos alienados. Alienado viene de alien, es como que viviéramos la vida de otro. Y al final de la vida la pregunta es, ¿viví la vida que me correspondía vivir, mi vida, o viví la vida de otro? Creo que ahí hay Eso, un secreto. sí, eso es bien interesante, José Ramón, y también eh, pienso que de alguna manera el propósito de uno también va cambiando. Y yo creo que eso es porque uno también como persona va cambiando, y eso es súper importante identificarlo y tenerlo claro, porque no es que uno haga, y aquí estoy yo no soy experto en propósito, José Ramón, aquí corrígeme, pero no es como que uno haga una vez en su vida, no sé, a los 18 años, por ejemplo, 22, no tengo idea, un ejercicio de hacer su propósito y salió que tu propósito es, no tengo idea, solucionar la pobreza en África, qué sé yo, y te vas para África y estás toda tu vida allá. No, en el fondo, pareciera ser que el propósito también va alineado a distintas etapas de tu vida y esto de identificar el propósito debería ser un proceso continuo o cada cierto tiempo durante la vida de uno. Entonces, la pregunta es, ¿cómo uno puede identificar el propósito? ¿Qué herramientas existen? Y cada cuánto tiempo tú recomiendas hacer este ejercicio? Eh, muy sabio lo que estás diciendo, Vicente. El propósito, hay que aclararlo, no es algo primero material, no es un objetivo, es un camino que se recorre en la vida, y como te digo, no es una meta que uno la vaya a alcanzar, es algo que nunca acaba. Siempre se puede recorrer de manera distinta, por lo tanto, efectivamente, el propósito nuestro, en función de lo que somos capaces de ver, cambia y nosotros cambiamos todos los días. Eh, Muchas veces decimos, no, hay que vivir el presente, pero ¿realmente vivimos el presente? Porque sobre el pasado no podemos influir. El pasado es un hecho fáctico y el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy muchas veces. Entonces, eh, lo único que uno puede cambiar es uno mismo, y creo que es muy válido estar haciendo, haciéndonos la pregunta, ¿sí? Una metodología, como te mencionaba, puede ser el Ikigai. A mí me ha mostrado que puede tener mucha resonancia y uno podría quedarse en alguna parte. Esto no se trata de hacer un ejercicio que nos va a dar un resultado. Esto se trata de cómo vivo, haciéndonos las preguntas correctas, o que más me hagan sentido a mí. Eh, y tampoco quiero aclarar que esto no se trata de un tema esotérico. Esto se trata de vivir alineado, como decía antes, con nuestros valores, con nuestra vocación, con nuestra profesión, con nuestra misión y sobre todo con nuestra pasión. Y lo podemos aplicar en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, eh, sin duda alguna. Y las personas que viven realmente alineadas con sus valores y coherentemente, eh, van a vivir más y mejor. Esto nace en Japón, se hace un estudio en la isla Okinawa,
donde tiene uno de los promedios más altos de vida de sus habitantes. Y tiene todo que ver con el estilo de vida, con la salud, la alimentación, la colaboración, el tener un claro sentido de, de qué es lo que realmente me hace más feliz. No se trata de te insisto, de un tema esotérico, se trata de hacer bien las pequeñas cosas cada día. En psicología positiva se dice cómo haces extraordinario lo ordinario. Eh, Creo que ahí tenemos un bonito desafío. ¿Cómo hacemos extraordinario o extraordinariamente bien las pequeñas cosas que nos pasan todos los días? Wow. Ahí, José Ramón, cuando te escucho y mencionaste psicología positiva, no puedo dejar de pensar en un concepto que también tiene la psicología positiva, que viene, su autor fue Mihaly, que tiene el propósito, que dice que cuando uno está haciendo algo que le gusta, que le apasiona, en donde lo disfruta mucho, se le hace fácil y el tiempo vuela, es el lugar donde uno tiene que estar. Creo que se asimila un montón a lo que nos has comentado tú, el propósito. Y ahí, José Ramón, muero de ganas por saber cómo fue que llegaste a esto, porque yo que te conozco, que eres un empresario, como diría, eh, serio, muy profesional en sus cosas, que sabe mucho de números. ¿Cómo fue que llegaste a esto del propósito, de saber del Ikigai? Cuéntame un poco, ¿cómo fue eso? Eh, Mira, es una búsqueda personal. Eh, Después de muchos años trabajando, como dices tú, formalmente en relación de dependencia con varias empresas y luego como empresario, eh, creo que algo faltaba. Creo que algo, como dices tú, de estar con la suficiente motivación, de levantarse todos los días, de ver cómo uno puede influir en uno mismo y en otros, eh, empieza un recorrido y una búsqueda. ¿Ah? Y el cuestionamiento parte a los 45 años y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero para los próximos 30 años? ¿Qué es lo que me va a dar energía para levantarme, para agradecer, para aceptar? ¿Cómo voy a cuidar mi salud, mi energía? ¿Y cuál es realmente el sentido del logro? Yo creo, Cata, que muchas veces nos centramos en un objetivo y en el objetivo que no necesariamente es el correcto, más bien nos centramos en el resultado. ¿Ah? Y ese es, mira, yo tengo que trabajar para mantener a mi familia, para darle un futuro a mis hijos, y resulta que en el camino que vamos logrando un bienestar económico, vamos alejándonos de lo que nos estamos preocupando, de nuestra familia, de nuestros hijos, porque yo estoy en el generar un bienestar ligado básicamente a recursos, ¿no? Eh, ¿Y cuándo disfruto a mis hijos? El tiempo pasa y lo que pasó no se recupera. No vivir conectado tampoco. Y yo veo muchos grandes ejecutivos y grandes empresarios que terminan en algún minuto con una crisis eh, personal, pero más importante, una crisis de salud. Y ahí se cuestiona la vida completa. ¿Vale la pena matarme por esto? Y eso es muy fuerte de ver. Sí, muy fuerte de escuchar también, José Ramón. Qué impresionante. Oye, José Ramón, y para todos nuestros auditores que nos están escuchando y que dicen, ya, yo entiendo estos puntos que dice José Ramón para construir el propósito, pero no es fácil. Yo como psicóloga clínica creo que gran parte, quizás de los que nos están escuchando dicen, pucha, en verdad, ¿para qué soy bueno? ¿Cómo impacto al mundo? ¿Cómo se hace eso?
¿Hay algún lugar que te pueda ayudar a construir tu propósito, algún curso, algo que tú recomiendes eh, para poder generarlo, para poder descubrirlo, para poder potenciarlo? Sin duda, yo vuelvo a repetir, Cata, que esto no es algo inalcanzable ni esotérico. Y la mejor forma que yo tengo de cambiar es cambiar uno mismo. Eh, el mundo cambia si uno cambia. ¿Ah? Y sin duda hay diversas metodologías, cursos eh, para poder empezar a investigar esto. Hay distintas maneras de cómo conectarme primero conmigo mismo desde distintos ámbitos, pero yo mismo uso la metodología Ikigai modificada de alguna manera, ¿no? Para poder aplicarla a la persona y a la empresa. Yo desarrollo talleres y cursos con empresarios y lo más potente de esto es que trabajando con la persona se logran mágicamente resultados en la empresa. ¿Ah? Ya sea que cambia una conversación, cambia la forma de ver a mi equipo, cómo transformar al jefe, el líder, tiene todo que ver con esto. ¿Ah? Con lo que decíamos de cómo en el día a día somos capaces de vivir más conectados y poder tener claro hacia dónde vamos. Eh, y obviamente aquí hay temas de salud, hay temas de bienestar, aquí no se puede dejar de lado el deporte, o la actividad física, la alimentación, porque muchas veces cuando estamos en piloto automático, nos descuidamos de lo que realmente nos importa y la vida te va a parar. O sea, si uno no para, la vida te va a parar en algún minuto y el cuerpo no vive con la cabeza. El cuerpo es el mejor reflejo de lo que nos está pasando. Eh, y cuando vivimos con esa angustia permanente, la presión del día a día, el no cumplir nuestras propias expectativas, que son básicamente metas y objetivos que nos proponemos, terminan generando un estrés tal que me imagino que tú lo debes ver en tu experiencia clínica. Eh, o cuando uno es joven, de pronto se producen quiebres muy importantes. Y esto tiene que ver con la autoestima, la autovaloración, el poder eh, estar alineado, ¿no es cierto?, con lo que nos importa y experimentar. Yo diría que el Ikigai es una buena metodología eh, que podemos aplicarnos nosotros y luego aplicar a la empresa sin dejar de lado la rigurosidad que se necesita para poder hacer que una empresa funcione, pero teniendo un equipo que piense igual que tú. De nada sirve que haya un jefe que diga lo que hay que hacer. Las empresas son sus personas. Eh, y hay muchos autores, ¿no es cierto?, que trabajan estos temas y que se alinean. Y la gracia es que esta metodología te permite incorporar temas desde los hábitos, que son tan importantes, desde la definición de objetivos, cómo superar aquello que creemos que no es posible, cómo pensar realmente en grande y cómo recurrir también a nuestros sueños que dejamos enterrados con nuestra niñez o nuestra juventud. Oye, qué interesante, José Ramón, lo que planteas y para ir un poco cerrando el programa de hoy, y yo creo que te vamos a invitar de nuevo porque está muy interesante el tema, pero ya aquí el director del programa me está tirando la oreja. Me gustaría preguntarte, ¿qué recomendaciones les darías a quienes nos están escuchando respecto de su propósito? Y sobre todo, me gustaría ponerle un apellido a esa recomendación que tiene que ver con las expectativas que tú mencionaste y con esto de pensar a lo grande. ¿Cómo no, cómo lograr en el fondo llevar este propósito a lo cotidiano? Pienso sobre todo en los jóvenes, ¿ah? Porque uno cuando ya empieza a envejecer se da cuenta que las cosas grandilocuentes o qué sé yo no son tan importantes, pero sobre todo los jóvenes que están viendo qué hacen con su vida, muchos tienen como esas ganas de, no sé, pasar a los libros de historia, de ser parte de algo magnífico, grande, y que su vida en el fondo tenga sentido en la medida que
cambian el mundo y solucionan el hambre de África, qué sé yo, que de repente pueden ser cosas muy grandes. Entonces, ¿qué recomendaciones harías tú en ese sentido para que no sintamos, digamos, que nuestro propósito es poca cosa, por decirlo de alguna manera? Vaya. Yo no tengo ninguna receta mágica, Vicente, pero me ha tocado ver muchos emprendedores jóvenes eh, que viven muy apasionadamente, pero muchas veces dejan de lado ese sueño. Y no es salvar África, es como generar una empresa que tenga un impacto, ¿no es cierto? Que sea valorada por sus clientes, que haya un valor percibido, ¿no? Por el cual estén dispuestos a pagar. La pregunta es, si yo no tengo un sentido de vida poderoso, las estadísticas sobre emprendimiento nos dicen que un alto porcentaje del emprendimiento fracasa y de aquellos que alrededor del 80 y más por ciento, ¿no? De los emprendedores fracasan. Nosotros conocemos la historia de éxito, los Betterfly, los Fintual, eh, los Corner Shop. Pero ¿cuántos emprendedores fracasan y cuántas empresas que parten al tercer año enfrentan una crisis que tiene que ver con el crecimiento y muchos vuelven a fracasar? Y ahí es muy importante tener claro qué es lo que uno es, qué es lo que uno quiere, cómo para así poder superar esto y entender que son etapas, que son desafíos que se nos plantean, eh, buscar ayuda, reconocer que hay cosas que no somos buenos eh, y que sin embargo nuestro sueño nos permite seguir perseverando. Una de las gracias es que persevera hasta alcanzar lo que quieres, pero desde el agradecimiento, la humildad, la aceptación. Esto no significa, la pregunta yo te la daría de vuelta, es ¿qué es el éxito? Cuando dejamos de pensar el éxito como la generación de riqueza, que siempre es un resultado, el tema es cómo queremos ser exitosos. Wow, buena lección, digamos, y es un camino es un camino de toda la vida en el fondo, ¿ah? De ir autorregulándose, tanto las expectativas como las acciones que uno tiene, de todas maneras. O sea, al final, ¿de qué sirve el éxito y el dinero si no hay tiempo para saborear, no sé, un café, una conversación, un día, una hora con tu hijo o tu pareja o tus trabajadores? Wow. Qué interesante, José Ramón. La verdad es que me dejas muy inspirada y con muchas preguntas dando vuelta. Me imagino que nuestros auditores estarán sintiendo lo mismo. Por mi parte, solo agradecerte esta conversación. Ha sido un gusto tenerte acá. Como dijo Vicente, creo que quedamos con gusto a poco. Por lo que vamos a dejarte amarrado desde ya a tener una segunda conversación. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias, José Ramón, que estés muy bien y suerte con tu Gracias, grupo. Vicente. Encantado de aceptar la segunda parte, si les parece interesante. Perfecto, sí. Chao a todos nuestros auditores. Fundación Emprender presentó el segundo capítulo de su podcast, Lo que nadie te cuenta, un programa para empresarios.